Imagina que tiene dos padres, uno rico y uno pobre, uno con altos títulos académicos y el otro con una amplia educación financiera. Uno de ellos con una situación económica muy severa, con muchas deudas en todas partes, y el otro logró ser el hombre más rico y respetado del pueblo. El problema de la educación financiera es que no se enseña en las escuelas, esto se aprende en la casa, de modo que si no eres afortunado de que tus padres te hayan enseñado lecciones acerca de cómo usar bien el dinero, tendrás demasiados problemas. Por eso, en este video te mostraré las 6 lecciones presentes en el libro de Robert Kiyosaki. Como primer punto, los ricos no trabajan por dinero, hace que el dinero trabaje para ellos. La mentalidad de las personas se basa en dos emociones principales, que es el miedo y el deseo. Todas en algún momento de nuestra vida llegamos a tener miedo. Miedo a ser diferentes, miedo a relacionarnos con las personas, miedo a fracasar ante un examen, miedo a no tener los recursos suficientes para poder pagar nuestras propias deudas. La diferencia entre una persona rica y una persona pobre se basa en cómo éstas manejan sus propios miedos. Muchas de las personas se olvidan de dar soluciones a sus propios problemas por miedo a ser diferentes que los demás. Y es este mismo miedo que hace que las personas no salgan de su zona de confort y no se cuestionen algunas opiniones populares, como por ejemplo, no cometas errores, si tienes demasiadas deudas pagas menos impuestos, consigue un trabajo seguro. Al momento que las personas tienen un trabajo seguro, actúan como se esperan de ellas, y entonces el deseo se apodera de los instintos de las personas. Con el primer cheque al fin del mes, piensan en todas las cosas que pueden comprar y lo felices que serían en adquirir dichas cosas. Así es como encontramos la carrera de la rata. Las personas trabajan para poder pagar sus cuentas. A medida que va pasando el tiempo, su salario aumenta. Pero como las personas se gastan todo el dinero que quieren, siguen sin poder ser libres financieramente. Para poder salir de la carrera de la rata, necesitamos solo 2 pasos. El primero es decir la verdad. Necesitamos ser honestos con nuestras propias emociones, utilizarlas a nuestro favor y no a nuestra contra. Las personas dejan que sus emociones piensen por ellos mismos. Muchas personas dicen no estar interesados en el dinero a pesar de que trabajan 8 horas diarias al día. Vivir toda nuestra vida con miedo sin poder explorar tus sueños nunca es cruel. Y también trabajar y esforzarte toda tu vida por dinero pensando en comprar cosas que te harán feliz también lo es. El segundo paso es hacer que el dinero trabaje para nosotros. Un empleo puede ser una solución a corto plazo para un problema que es prolongado en el tiempo. Para hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros, hay que saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que nos genera ingresos en nuestra bolsa cada mes. En cambio, un pasivo es algo que nos quita el ingreso mensualmente. Por ejemplo, uno de los activos más deseados por las personas es una casa. Pero si solo nos produce gastos como son una renta, un mantenimiento, una hipoteca, etc., puede ser un pasivo. Pero si esta misma casa te genera ingresos por renta y son mayores que los gastos, entonces es un activo. La mayoría de las personas pobres no tienen más ingresos del que se gastan para satisfacer sus necesidades básicas. En cambio, las personas ricas utilizan su dinero para crear
o comprar activos. Y las clases medias compran pasivos que piensan que son activos. De esta forma, después de un tiempo, las personas ricas tienen toda una columna de activos que les permiten generar suficientes ingresos como para cubrir sus gastos mensualmente. Y las personas de clase media siguen trabajando para pagar sus deudas. En cambio, las personas pobres se mantienen en el mismo sitio. La primera lección es que para poder mejorar económicamente, empecemos a comprar cosas que nos generen ingresos a largo plazo. Punto 2. ¿Por qué debemos de aprender sobre finanzas? Debemos de dejar de creer que una persona es rica porque tiene el carro último modelo, el celular moderno con la mayor tecnología o la más lujosa de las casas. Podemos ganar grandes cantidades de dinero, pero si los ingresos que entran es igual a los que gastamos, nos encontramos en graves problemas. La segunda lección es que nuestro conocimiento es más importante que tus ingresos. Como tercer punto, ocúpate de tus propios asuntos. Para poder entrar a la prosperidad financiera es dejar de compararnos con los demás que tienen más ingresos económicos que tú, e incluso con las más grandes estrellas que ganan mucho dinero, pero aún así muchos se encuentran en la bancarrota. ¿Cómo es posible que estos terminen en la bancarrota? Bueno, pues a medida que ganamos más dinero, nos volvemos más egocéntricos o tontos con él. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a ganar su propio dinero, empezamos a planificar inmediatamente en qué nos los vamos a gastar y lo gastamos en cosas insignificantes que solo nos sacan el dinero de nuestros propios bolsillos. Esto nos demuestra que el dinero no es el problema. Por supuesto, puedes pegarle al premio gordo, pero si no tienes la suficiente educación financiera, el dinero se convierte en tu propio enemigo y la mayoría de las personas terminan en la bancarrota de nuevo con un montón de deudas. Punto 4. Los impuestos y las corporaciones. Económicamente hablando, la mayoría de las personas se dividen en dos, que son los productores y jugadores. Los productores son las personas que encuentran a la gente para que lleven a cabo proyectos que generan algún progreso y produzcan riquezas. En cambio, los jugadores son todas aquellas personas que se especializan en una área de conocimiento. Hacen el trabajo por el cual se les está contratando y son pagados por ellos. Si se permite no cobrar grandes impuestos a los productores, es porque si se hiciera, la economía se estancaría. Asimismo, podría haber menos desarrollo y nos encontraríamos en muchas dificultades económicas. E incluso, los jugadores mejores formados podrían encontrar problemas para encontrar un empleo. El gobierno necesita dinero para poder mantenerse, lo cual ocurre en una empresa privada. La forma que utiliza el recurso económico, si no es utilizada, el ingreso que es recaudado tiene riesgo de perderse en la siguiente colecta. Mientras que las personas ricas adquieren sus ingresos a través de las corporaciones y estos a su vez utilizan las herramientas fiscales para evitar las grandes bases imponibles y así poder sostener sus actividades. Las personas pobres y los de la clase media siguen pagando sus impuestos en función del sueldo. Los impuestos que estos pagan aumentan progresivamente a medida que el sueldo también lo hace. Los ricos utilizan las herramientas fiscales que están a su alcance. Como último punto, encontramos las personas ricas invierten el dinero.
No es suficiente ser un empleado, ya que tiene demasiadas desventajas. Pero tampoco queremos que todos renuncien a sus empleos. Tratamos que sea un empleado demasiado inversionista o un empleado que pueda ser dueño de su negocio. Se trata de que las personas puedan adquirir una verdadera riqueza que se mantenga en el tiempo. Por ejemplo, no se trata o no de comprar un coche último modelo, se trata de cómo vas a comprar ese automóvil. ¿Qué podemos hacer? La solución podría ser que intentemos ser ricos, que dejemos de nuestro trabajo o los estudios mismos. Al contrario, existen muchas personas en el mundo que son relativamente pobres y nunca obtuvieron estudios académicos, pero la verdad es que lo que hizo pobre a estas personas fue que nunca se encargaron de educarse financieramente. Por ejemplo, ser un licenciado o un ingeniero o llegar a ser el más grande de los científicos no tiene nada que ver con saber cómo podemos manejar el dinero. Hay que empezar a aprender a escuchar a las personas que verdaderamente han tenido éxito en esta materia.